En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Según el portal de información digital El Español, la Unión Europea sancionó a 8 dirigentes sandinistas, entre los cuales se encuentra el asesor económico de la dictadura Bayardo Arce Castaño, por la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua. La penalidad ha bloqueado los bienes del funcionario quien mantenía negocios con José Herrero Egaña, sobrino político de María Dolores de Gospedal, miembro de la Secretaría General del Partido Popular PP, una organización política de tendencia libero-conservadora en España. El sitio reveló que el hombre cobraba comisiones del 3 al 5% de las empresas españolas que invertían en Nicaragua, gracias a su estrecha relación con Arce, uno de los 9 comandantes de la extinta revolución sandinista, quien todavía mantiene una enorme influencia sobre el dictador Daniel Ortega. Nicaragua enfrenta el peor momento tras la nueva oleada de contagios y muertes por COVID-19 en el país, a pesar de que la dictadura de Daniel Ortega se empeña en manifestar una sola muerte a la semana, a como lo hizo en el último informe presentado por el Ministerio de Salud sandinista. La actualización realizada por el MINSA destaca 675 nuevos casos, con los que totalizan 12.628 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, mientras que el número de muertos se sitúa en 202 con el nuevo registrado esta semana. Estos datos varían de los brindados por el grupo de médicos independientes del Observatorio Ciudadano COVID-19, que registra 25.156 casos sospechosos y 4.531 muertes, con un incremento del 61% de contagios en la última semana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se solidarizó con Nicaragua ante el bicentenario de la independencia del país, pero lamentó que Daniel Ortega encamine a esta nación hacia una nueva era oscura por las constantes violaciones a los derechos humanos. El alto funcionario norteamericano lamentó los ataques a la prensa independiente de Nicaragua, así como la cancelación de personerías jurídicas de partidos opositores en pleno año electoral. Diferentes organizaciones de sociedad civil agremiadas en la articulación de movimientos sociales llamaron a los nicaragüenses a sumarse al paro electoral ciudadano, no ejercer su derecho al voto para no legitimar el fraude electoral planeado por el dictador Daniel Ortega junto a sus colaboracionistas el próximo 7 de noviembre. Esas organizaciones no confían en el proceso, al que le llaman farsa electoral, pues se descabezó a los partidos opositores que atraen gran intención de votos, así como el secuestro de precandidatos opositores a quienes ahora les acusan de conspiración contra el Estado. En el plano internacional, los presidentes de Rusia y de Irán, Vladimir Putin y Ebrahim Raisi, respectivamente, abordaron hoy una conversación telefónica en la que hablan sobre las estancadas negociaciones internacionales para rescatar el acuerdo nuclear de 2015. El Kremlin informó en un escueto comunicado de que ambos líderes, que ya hablaron por teléfono en agosto pasado, abordaron varios asuntos de la agenda internacional, incluida la situación en torno al Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear iraní. Irán y 6 potencias internacionales, incluyendo a Estados Unidos, que participó de forma indirecta, comenzaron en abril pasado una negociación para salvar el acuerdo de 2015 que limitaba el programa atómico iraní, unos contactos en suspenso desde que el pasado junio Raisi ganará las elecciones. El nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha puesto como condición para volver al acuerdo que Teherán cumpla con las nuevas obligaciones, mientras que Irán insiste en que Washington levante primero las sanciones, incluyendo el embargo petrolero que reimpuso Trump en 2018. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Es nuestra responsabilidad, nuevamente, ya que mucha gente está en su casa y está descansando producto del invento desde el fin de semana pasado hasta el lunes próximo. Hay una Semana Santa inventada por la dictadura para que la gente sienta que son buenos, que son magnánimos y que son lo mejor. Qué lamentable que en Nicaragua la gente sienta que eso es una bondad. Mandarlos a su casa a descansar es una bondad. En medio de una situación en la cual, si fuese mandarlos a descansar para quedarse en su casa y evitar más contagios, pues uno diría, hay alguna reflexión, ¿no? Hay algún grado de sensatez y de responsabilidad. Pero eso, y uno lo concluye cuando uno se entera de que en medio de toda esta
invención de que la gente vaya para su casa, se exonera del IVA a los restaurantes, se exonera del IVA a las discotecas y a los bares, y entonces dice la gente, uno dice, hombre, qué nivel de irresponsabilidad la de estos fascinerosos de Ortega y de Murillo, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, nuestro llamado siempre es a que usted se quede en su casa. No salga si no es necesario. No se va a acabar el mundo si usted se queda en su casa unos días y espera a que esta ola de contagios disminuya. Usted es su primer brigadista de salud. Usted mismo para usted mismo. Después para su familia. Después para su cuadra. Después para su barrio. Después para su comunidad, su municipio y para su país. Usted. Así que esto les molesta a los cenutrios, pero a mí me vale un zacatal que les moleste, que nosotros les digamos a ustedes, quédense en casa, no se exponga, guarde la distancia, no se toque la cara con las manos sucias, principalmente la boca, la nariz y los ojos, lávese las manos constantemente, mantenga alcohol gel, póngase su mascarilla, si tiene careta también póngasela y cuide a los demás también. Hay gente que se la toma muy a la ligera. Yo creo que tenemos que ser muy responsables, y eso depende de nosotros mismos. Si la dictadura quiere que la gente se muera, ese es el problema de la dictadura. Nosotros tenemos la capacidad, el libre albedrío de decidir si salimos o no. Si nos ennotamos en la onda del desenfreno y el guaro y el bacanal y la fiesta y que vamos, no importa, no seas exagerado, la gente exagera, no es exageración, es algo que está ocurriendo. Fíjense bien, hoy la dictadura asume como cierto que los contagios van subiendo y esto es lo que ellos dicen. ¿Cuál es la verdad? Dice este informe, entre comillas, de la dictadura, que esta semana, del 7 al 14 de septiembre, se confirma 675 nicaragüenses con coronavirus. La semana pasada no llegamos a 600. Y estamos hablando ahora de 675 nicaragüenses contagiados, 615. Entonces estamos hablando de 60 casos más en esta semana. Gracias, Nadir, por el dato. Pero solamente hay un muerto. ¿Ustedes le creen? Yo no les creo. Porque todos conocemos a alguien a quien se le murió un amigo, una persona. Solamente para decirle, bueno, pues, nuestro amigo Juan Carlos, a quien le mandamos un abrazo, a Juan Carlos Gutiérrez Reyes y a su familia. Murió de coronavirus. ¿Será el único? ¿O será también los familiares de AR que murió? Y así va uno sumando, para que le digan que una persona, eso es una desfachatez monumental realmente. El jefe de proyecto de la alcaldía de Estelí, muerto por coronavirus. Y así va uno sumando y dice, hombre, y estos más creen que somos estúpidos para creer semejantes mentiras. Porque, y además, la semana pasada, ustedes ahí van, un fallecido, dice. Y después los demás, los otros murieron de tromboembolismo pulmonar, de diabetes, de mellitus, de infarto al miocardio, de crisis hipertensiva, de neumonía bacteriana, y uno solamente por coronavirus. Y en negrita ponen el número 1, como que, o sea, es que es absurdo. Yo les dije la semana pasada que en el pico más alto, allá en mayo del 2020, se contabilizaban 480 nicaragüenses contagiados y 18 fallecidos en esa semana. Entonces uno dice, si el año pasado, en el pico más alto, el número de muertos era 18, ¿por qué ahora sigue siendo 1? ¿Ustedes les creen? Yo no les creo.
simple y llanamente porque la lógica te dice de que te están mintiendo. Y además de que la lógica te dice que te están mintiendo por los números, uno conoce gente que se está muriendo y no está en el conteo. ¿Por qué? Porque murió de neumonía atípica, de tromboembolismo, no sé qué chochada, que le dolió el pelo, que le dolió la pestaña y la pestaña le provocó un infarto. Son cosas realmente absurdas, son estupideces declaradas de una manera realmente obscena en contra de un país que está viendo cómo está siendo diezmado por una pandemia. Lo decíamos, señor Álvarez, que hay un azote, está azotando a Nicaragua el coronavirus. Pero hay gente que todavía cree que esto es una exageración. Es lamentable que te tenga que tocar de cerca la muerte de un ser querido o un conocido para que reflexiones. Y en medio de esto está la situación del oxígeno, ¿no? Que parece que Productos del Aire va a retomar la venta, pero solamente si usted tiene receta médica. No es que va a llegar a la bulla, como estaban llegando algunos, con un tanque, ¿verdad? O comprar un tanque para revenderlo y para sacarle el jugo a la desgracia que está viendo el país. Entonces, parece que Productos del Aire va a retomar el asunto, pero con prescripción médica. Este trabajo, este cortito de Expediente Público nos muestra más o menos la situación de la falta de oxígeno y de la crisis sanitaria en Nicaragua. Es que no queremos. Porque si no tienen, están saliendo camionetas con tanques aquí. Es que le voy a explicar, particulares. mire, no es particulares, son de los hospitales que están mandando casualmente un camión y por eso están los mismos hospitales están pidiendo traer aquí. Porque nosotros lo que estamos atendiendo es la parte del sector público que estamos atendiendo hospitales. Pero ¿por qué no entienden a la gente Obvio, que tiene su casa? porque no tenemos oxígeno, la capacidad, ¿entiendes? Que el producto del aire se rompe, casualmente por eso. Porque no tienen la capacidad, nosotros tampoco tenemos la capacidad para atender a toda la gente. Entonces, por eso se está, por medio de los hospitales, que se está atendiendo a la población. Pero si los hospitales están llenos, rebasados, yo voy a mi madre se me va a morir en el hospital. Eso está generalizado, no solamente Managua, León, Chinandega, Estelí, está en todos lados. Nosotros le entendemos. No la puedo llevar a una. Nadie se ha echado a correr con la pandemia, sino que se está enfrentando la pandemia con inteligencia, con firmeza. Expediente Público, con inteligencia, con firmeza. Habla el más tarado y criminal de todos, Daniel Ortega Saavedra. con inteligencia y con firmeza. Impresionante, ¿no? El nivel de cinismo que tiene este tipo es olímpico. No existe nadie en el mundo, creo yo, que sea más cínico que este abusador de niñas y que su esperpéntica mujer. Definitivamente que no. Acá está el pico que les digo yo allá en mayo del 2020, 480, ¿verdad? Casos. Y ustedes están viendo cómo eso fue hasta la semana pasada, el 615, el rojo. Ahora estamos en 675. Y resulta que nos mantenemos en un muerto nada más. Falso. Falso de toda falsedad. Increíble cómo nos quieren tomar el pelo y vernos la cara de tontos, por no decir la frase típica en Nicaragua, la cara de, ya saben ustedes de qué. Y esto tiene que ver con la falta de independencia, la falta de libertad y el hundimiento del país en lo más profundo de una crisis provocada casualmente por los protervos del Carmen. Un país que se está dirigiendo nuevamente a una era oscura, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El secretario Anthony Blinken emitió este comunicado a propósito de la independencia, en el que saluda al pueblo de Nicaragua, pero también hace ver que Ortega y Murillo llevan al país hacia una situación verdaderamente calamitosa. Vean ustedes lo que dice el
el comunicado, en nombre del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos, expreso mi solidaridad con el pueblo de Nicaragua en su 200 aniversario del Día de la Independencia. El Día de la Independencia debería ser un momento para celebrar la libertad y el logro histórico del autogobierno. Lamentablemente, hoy en Nicaragua la libertad por la que tantos nicaragüenses lucharon durante tanto tiempo se está deslizando hacia una nueva era oscura. Daniel Ortega y Rosario Murillo han socavado constantemente los cimientos de las instituciones democráticas de Nicaragua, han corrompido el poder judicial, han atacado a la prensa libre y cerrado partidos de oposición que habrían competido contra ellos en las próximas elecciones. Han cerrado todo espacio para la competencia política y el discurso público, encarcelando cruelmente en los últimos meses a más de 30 líderes de la oposición, estudiantes, reporteros, líderes empresariales, activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Saludamos a los valientes nicaragüenses de todos los ámbitos de la vida que han arriesgado sus vidas y comodidades para presionar por un país guiado por principios democráticos. Estados Unidos conmemora el bicentenario de Nicaragua apoyando a todos los nicaragüenses que luchan por recuperar sus libertades democráticas. Ese es el comunicado que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hecho público a propósito del bicentenario, pero que dice no se celebra ningún autogobierno. Más bien Nicaragua se desliza hacia una nueva era oscura encabezada por el criminal, el carcamal Ortega y las Cinco Bollos Murillo. Hoy, Monseñor Rolando Álvarez tuvo un programa por la mañana más que interesante. Les invito a que lo vean en su Facebook, en el Facebook de la Diócesis de Matagalpa, porque abordó lo que la política necesita. Así tituló ese espacio de un poco más de media hora, en el que reflexionó sobre la política en Nicaragua, que sí y que no debería de haber. Y dijo que los políticos que no tienen en el centro la dignidad de las personas y que en los países donde se quiere imponer nada más a un solo hombre o a una sola mujer como el que está encima de todo y encima de la ley, no se puede hablar de libertad y de democracia. Si no hay poderes y contrapoderes, si no hay pesos y contrapesos, y si no hay independencia de poderes, entonces esa política no le sirve a un país. Cuando la dignidad de la persona está en el centro de la política, entonces este respeto al pueblo, darle al pueblo el derecho de manifestarse con su rostro, con su personería, con su soberanía, con su libertad, se manifiesta también en la sana división de los poderes de un Estado, para que haya pesos y contrapesos, para que nadie, persona alguna, partido alguno, se erija en la máxima de la ley, es decir, que se sienta encima de la ley, que esté o al menos piense estar encima de la ley, donde los funcionarios públicos son verdaderos servidores del pueblo. En Nicaragua, los que dicen que son servidores del pueblo se sirven del pueblo, toman el Estado como botín y se convierten en vividores de la política. No es lo mismo, dice Monseñor Álvarez, vivir para la política que vivir de la política. ¿Ustedes conocen a alguno en Nicaragua que sea vividor de la política? Ortega, por ejemplo, para mencionar el ejemplo más claro que hay, tiene más de 40 años de ser un vividor. Él y su manada de hijos y nietos, junto a su patibularia,
esposa viven de la política. Son sanguijuelas presupuestarias. Viven chupándonos la sangre todos los días. Estos son vividores de la política y tampoco sirven para que un país avance. Qué triste saber que hay gente que vive de la política, que es diferente vivir para la política. Fíjense que es totalmente diferente. Vivir de la política significa que la política llegó a ser el modus vivendi, el modo de vida de esa persona. Significa que la política es su negocio. La política es su trabajo. Eso significa vivir de la política. Diferente a vivir para la política. Vivir para la política significa estar al servicio de este arte de civilización de los pueblos, estar al servicio del pueblo. No queremos vividores de la política porque son esos, vividores. Queremos políticos que vivan para la política. Qué bueno es encontrar políticos que no viven de la política, sino de su trabajo profesional, técnico, y que ese dinero no lo han obtenido por coimas, por tráfico de influencias. No lo han obtenido por favores hechos o recibidos, sino que lo que tienen realmente es el sudor de su frente. Y la política para ellos es un arte. Eso es hermoso. Qué triste es saber que hay gente que vive de la política, que han obtenido el dinero de la política, que se han enriquecido por la política, entonces no son para nada artistas de política. Les recomiendo que la vean. En realidad es una exposición bastante interesante del obispo de Matagalpa, que también dice que el pueblo de Nicaragua sabe identificar al político electorero, al matrero, al que aparece en el momento en el que ve que le conviene dar la cara nuevamente, porque va buscando cómo seguir obteniendo réditos, prebendas y beneficios de su actuar inescrupuloso. Pero que también el pueblo sabe identificar a los pactistas y también a los que hacen trampa. El pueblo además fácilmente entiende cuál es el político electorero, el que vive de la política, el politiquero, el que no pone a la persona en el centro de la política, el que no pone la dignidad de la persona en el centro de la política. El pueblo ya percibe y identifica al que se ha enriquecido por la política, aquel que para quien la política ha sido su modus vivendi, que ha usado la política para hacer pactos y acuerdos debajo de la mesa, a espaldas del pueblo, con tráfico de influencias, coimas, chantajes, etcétera. ¿Le suena a alguien? O sea, usted escucha a Monseñor Álvarez y imagínese el que usted quiera, pero hay figuras que son realmente, que aparecen casi de la nada y con una facilidad porque uno los identifica como delincuentes que viven de la política. No es solamente Ortega y Murillo, no es solamente Alemán, no es solamente Jerez, el Carlos Canales y estos que hacen cofradía Ortega para ver qué agarran, la tala y de Osuna y todos estos achichincles de Ortega. No, hay
Hay un grupito ahí que siempre está como pulgas pegadas en perro callejero, mano. Chupándole. El perro está en lo último, lánguido, escuálido, esquelético, y ahí está la garrapata pegada, mano. Ahí está pegada, mano. Sacándole las pulgas y la garrapata están pegadas, sacándole hasta lo último. Increíble. ¿Cuánto me gustan más, doña Dicla? A propósito que la veo haciéndome señas. 959. ¿Qué les parece si subimos a los 1000, a los 1200 y hasta los 1500? Usted es el que tiene la palabra con los me gusta. Gracias por acompañarnos en esta dinámica que nos ubica siempre dentro de los programas más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Dele me gusta al programa, dele me gusta y nosotros se lo vamos a agradecer. Y cierro esta exposición del obispo de Matagalpa, que de nuevo tienen que verla completa. No la puedo poner completa porque es muy larga, más de 30 minutos. Pero véanla, está en el Facebook de la diócesis de Matagalpa y está también en el YouTube. Dice que estos políticos matreros, de los que viven sacándole lo más que pueden al pueblo, son de los que aborrecen que la iglesia se meta en política. Y que les gusta que el pueblo vive indiferente y lejano. Y cuando la iglesia se mete, ¿y qué hacen los curas? Hablando de política, que vayan a dar misa. Es porque los curas, los sacerdotes, escuchan a la gente. Cuando uno llega a confesarse ante un padre, ¿qué le dice? Lo familiar, lo personal primero, lo familiar después y lo social. Padre, está feo esto, fíjese. Me quedé sin empleo. No tengo que darle de comer a mi familia. Padre, me están persiguiendo solamente por haber apoyado las protestas, las manifestaciones. Me tienen amenazado. Eso se lo dice el feligrés a su pastor, con toda la confianza. Todos los pastores vienen, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, vienen y dicen, alzan la voz porque es una confesión que se vuelve después unísona. Oye, hay una coincidencia en todo el país, hay un clamor en todo el país de libertad, de justicia, de retorno a la democracia. Entonces, cuando el obispo, el sacerdote, alza la voz, entonces dicen los políticos, ¿y a quién le dio permiso de hablar de política? Que vayan a hacer misa. Nada de eso. Aquí está la descripción que hace Monseñor Álvarez de la molestia que les provoca a los poderosos que los líderes espirituales de la Iglesia Católica se inmiscuyan en temas que les corresponden como pastores de la Iglesia. Claro, a algunos les interesa que el pueblo sea indiferente, escéptico a la política. ¿Y saben por qué a algunos les interesa que el pueblo no se interese por la política? Para hacer de la política lo que ellos quieren. ¿Y saben por qué a algunos no les gusta que la iglesia toque estos temas? Para que el pueblo no los conozca, para no despertar la conciencia social y ellos seguir haciendo su fiesta. Decimos en buen nicaragüense, su charanga. Por eso, en la historia, a los poderosos no les gusta que la iglesia hable de la auténtica política. Por eso les interesa que los pueblos sean indiferentes y escépticos, para hacer ellos su charanga, para seguir ellos sometiendo a los pueblos, al pueblo, para seguir ellos avasallando la dignidad de los pueblos. Pero nosotros continuaremos hablando de una nueva cultura política. Excelente disertación del obispo de Matagalpa. Se los recomiendo que lo vean porque es 34 minutos, pero es realmente una cátedra la que da sobre la política, la religión, el por qué
los líderes espirituales, los sacerdotes, los párrocos, los obispos, tienen por qué meterse en política. Se llama Lo que la política necesita, es el título de esta disertación a propósito de Fiestas Patrias. Hoy la hizo por la mañana y yo realmente me deleité viéndola. Por eso escogí estos fragmentos para que ustedes lo tuvieran a la vista y también se interesaran en verlo posteriormente. Y hablando de coimas, y hablando de chantajes, de amarres y de mordidas. Ayer les dijimos que íbamos a presentarles en numeritos más o menos por dónde andan las coimas que dice El Español, el diario que publicó que Bayardo Arce ha sido sancionado por la Unión Europea, el asesor económico de Daniel Ortega, que junto a José Herrero de Egaña, sobrino político de María Dolores de Cospedal, se encargaron de ponerse de acuerdo para que empresas españolas invirtieran en Nicaragua. Vamos a mostrarles a grandes rasgos porque este dato es interesante. Se dice que son alrededor de 98 millones de dólares. Ok, ¿cuánto es eso en euros? Para que lo vayamos viendo poquito a poquito. Ok, los cálculos son los siguientes. Póngalo, por favor, para qué. Las comisiones cobradas o que fueron cobradas a empresas que ejecutaron proyectos financiados por el gobierno de España fueron por un importe total de 83 millones de euros, equivalentes a 98 millones de dólares. Dice la información del Español que tanto Arce como Herrero de Egaña, que es el que está arriba en la fotografía, cobraban entre el 3 y el 5% del monto total. Si el importe fue de 83 millones de euros, el 3% es 2.490.000 euros. Si se trata de convertirlo a dólares, se trata de, o llegamos a la conclusión de 2.940.000 dólares. No se sabe, ¿verdad?, cómo es la repartidera entre Herrero de Egaña y Bayardo Arce, pero el 3% de 83 millones de euros, equivalente a 98 millones de dólares, es 2.490.000 euros o 2.940.000 dólares. Eso es el 3%. Si nos vamos al 5%, hablamos de 4.150.000 euros, lo cual en dólares se traduce a 4.900.000 dólares. De nuevo, no sabemos cómo es el arreglo. Jáfana, 40-60, 70-30, no sabemos. Pero de que es una marmaja de reales, es una marmaja de reales. Sigamos. Por ejemplo, el proyecto de mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en San Juan del Sur, ejecutado por la UTE Befesa Z por importe de 12,5 millones de euros, es decir, 14.750.000 dólares, vamos al 3%. Solamente en ese proyecto, en euros, son 375.000 dólares, o euros, perdón. Y en dólares estamos hablando de 442.500. Eso es el 3%. Si nos vamos al 5%, les quedó 625.000 euros, traducidos en dólares o convertidos en dólares, 737.500. Sigamos con el otro ejemplo. Si nos vamos al proyecto para mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillados en la ciudad de Huaco, por un monto de 8,8 millones de euros, equivalente a 10.384.000 dólares, solamente en este proyecto el 3% en euros equivale a 264.000 dólares, que convertido a dólares suman 311.520. Eso en el 3%. Y en el 5% estamos hablando de en euros 440.000,
que convertidos a dólares se contabilizan en 519.200. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes ese nivel de coima, de corrupción? Eso es en números gruesos, en números gruesos. Si decimos que $100.000 en Nicaragua, ¿qué son $100.000 en Nicaragua, Yadikel? ¿Usted ha pensado qué haría de su vida si de pronto llega a tener en su poder $100.000? Libres de polvo y paja, suyos completos. Ni quiera Dios, ¿verdad? Es que es un monto. Bueno, no vayamos largo. $10.000 que tengas en la mano. Para vos. Comenzar a pensar en cómo poner un negocito. Voy a ver cómo hago esto. Con $10.000. Ahora, si le dicen 2.900.000 o 2.490.000 euros, que son $2.940.000. Y si eso es la mitad para mí, ¿qué tal le suena? Es una ofensa para el país enterarse de semejante actos de corrupción devenidos de un Bayardo Arce que no ha sido otra cosa más que un mafioso haciendo plata desde que alcanzó el poder, tirándole balas a los Somoza e instalándose como uno de los 9 comandantes, y después en los 90 administrando plata, y oígase bien, involucrado también con quiebras de banco, con el tema de los Centeno Arroque, con Norvin Meneses Cantarero. Y ahora nos enteramos de una de las cosas que nos estamos enterando. ¿Que hay más? Segurísimo que hay más. Segurísimo que hay más. Pero no basta con eso. Sofana Arce, la hija de Bayardo Arce, con Mónica Baltodano, era administradora, o es, esto lo dejo como en, no sé si es o no es, administradora de la Fundación El Compromiso, que dirige la esposa de José Herrero de Egaña, es decir, el socio de Arce en las coimas. La esposa de Herrero de Egaña se llama Mari Carmen Pérez Meléndez. Ella es la que era la jefa de Sofana Arce, quien estaba administrando la Fundación El Compromiso allá en España. De nuevo, esto es algo que nos acabamos de enterar porque un medio de comunicación español lo publicó. Pues porque Arce no puede mover plata en la Unión Europea y todo lo que viene con lo de las sanciones, ¿no? Pero si eso es lo que sabemos, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? Si es así, doña Dickel, probemos. Si no, vamos uno y uno. Que no queremos perder la comunicación con nuestros amigos. Imagínense ustedes cómo andamos. Esto es una barbaridad. Son coimas enormes. ¿Solo por qué? Por llevar empresas a Nicaragua. ¿Qué es lo que dice la nota para leerla? Se la de nuevo un poquito. Dice: durante años, José Herrero de Egaña ha cobrado comisiones entre el 3 y el 5% a las empresas españolas que deseaban hacer negocios en Nicaragua, gracias a su estrecha amistad con Bayardo Arce, que fue uno de los comandantes de la revolución. Herrero de Egaña cobraba estas cantidades por actuar como conseguidor en Nicaragua, a menudo bajo la amenaza de que las compañías que se negaran a pasar por caja, y así dice la nota, a pasar por caja, dejando su mordida, su coima, no podrían optar a ningún contrato público en aquel país. Ay, 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 ay. Increíble, increíble.
La corrupción es monumental en esta dictadura. No se puede cerrar los ojos ni defender esto. Ah, ¿qué te va a decir un cenutrio? ¿Y Alemán qué hacía? ¿Y Bolaño qué hacía? ¿Y la Violeta qué hacía? Si estamos hablando de Ortega, el ladrón de Ortega y los ladrones que acompañan a Ortega, a los que vos defendés. De esos ladrones estamos hablando. De los otros ya sabemos que eran ladrones. Y esto no es una competencia, de nuevo lo digo por enésima vez, esto no es una competencia de quién es el más ladrón, sino es eso. Es una realidad terrible para el pueblo de Nicaragua enterarse de que no sale de un ladrón para meterse con otro, sea de izquierda, sea de derecho, sea de centro, son ladrones. Si somos un país salado en ese sentido, mano. Ahí andaba el tal contralor Luis Ángel Montenegro, que hasta denunciaba al perro orinando en la calle para hablar de corrupción, y cuando estuvo al frente de la Contraloría y era Ortega, nada, mano. Y le preguntaban por el criminal lavador de dinero, falsificador de facturas, Roberto Rivas. No me interesa hablar de eso, no tengo por qué meterme en eso, yo no me interesa la vida privada de nadie. Delincuente, encubridor, que le debería caer una sanción, y no entiendo por qué hasta ahora no lo alcanzan a él. A Luis Ángel Montenegro Espinosa, Lame, le debería caer una sanción de Estados Unidos por encubridor y por delincuente. A él y a su hijo, que es otro delincuente también, que ocupaba su cargo en la empresa administradora de agua, ANA, y para beneficiarse de su empresa privada de consultoría. O sea, así que el país está copado de delincuentes. Una manada de trujanes que no tienen el más mínimo sentido de piedad por una Nicaragua que está postrada. Y ahora vemos estas coimas que son obscenas, psicalípticas. No hay manera de describir el robo que se hace desde las arcas públicas y desde los cargos públicos en Nicaragua. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el carcamal, el dirigente de la camorra, es el que le transmite, les dice a sus súbditos: si a mí no me pasa nada, ustedes tranquilos, pueden hacerlo. Eso sí, no me roben a mí. No me roben a mí. Roben, pero a mí no me roben. Porque el que agarre yo robándome se va a arrepentir. Así estamos. Qué terrible. Qué terrible. Da asco realmente lo que pasa. Y eso es lo que sabemos. Y lo que no sabemos, ¿qué será? Los testaferros. Aquí se vienen a abrir negocios. Aquí, a Estados Unidos, con dinero mal habido en Nicaragua. No tengo el tiempo para hacerlo. Pero si me diera el tiempo para hacerlo, les aseguro que los buscaría aquí y les demostraría que aquí están, con documentos y dónde y la dirección para que los vayan a capturar. Que los expulsen o que los capturen por lavadores de dinero y por encubridores. Quiero recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau los están esperando en el 305-613-6409 para resolver su problema legal migratorio. Usted quiere soluciones, usted quiere respuestas, usted quiere solventar su situación y estar claro de cómo está acá en Estados Unidos, qué puede y qué no puede hacer. Entonces, American Immigration Bureau es su mejor opción. Escriba también a oviedo13@gmail.com y ahí estarán respondiéndole para que su caso esté en las mejores manos, en las manos del doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo. Hágase Patreons, www.patreon.com/Café con Voz. Ahí usted patrocina a este programa, pero patrocina a miles de nicaragüenses que no tienen la oportunidad de ser Patreons, pero que tienen derecho a ver un programa como este y a saber la verdad, a romper todos los días junto a nosotros el muro de la censura que Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer
en nuestra Nicaragua. Así que hágase Patreon e invierta en libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de pensamiento. www.patreon.com/Café con Vos. Voy a la pausa y regreso con los caricaturistas Manuel Guillén y Pedro Javier Molina. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Vos Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. En contexto. Las caricaturas, ya vieron la de Guillén, que aquí está de nuevo la de hoy, para que le vean y la recuerden. Ya él mismo explicó los elementos que tiene esta caricatura, en donde Ortega aparece como William Walker. Ortega es William Walker. El cartel de arriba dice: aquí fue Nicaragua, como escribió William Walker, aquí fue Granada. Y aparece doña Pati Bularia formando en el Cerro Motastepe las siglas del Frente Sandinista, pero nada más que con coronavirus. Ahí está. Esa es la caricatura de hoy de Guillén. Vamos con Molina, que esta fue la de hoy, que la platicamos con él hace un rato también. Para los que no sabían, José Dolores Estrada también se resistió a los tiranos, se opuso a los fraudes electorales y a la reelección presidencial. Eso le costó el exilio en Costa Rica. Honor a nuestro vandálico héroe, José Dolores Estrada. Genial la caricatura de Guillén. Y aquí está la de Caco, que es verdaderamente preciosa. Aparece Andrés Castro lanzando globos azules y blanco a el trapo rojinegro, apagando las siglas y rompiendo, destruyendo el trapo rojinegro de los criminales del Frente Sandinista. Genial la caricatura de Caco. Gracias por habernos acompañado este martes, 14 de septiembre. Yo les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.